aunque la FIFA y los diversos órganos rectores del fútbol hacen todo lo posible por mantener una barrera firme entre el fútbol y la política, la realidad es que muchos clubes están inextricablemente ligados a un determinado círculo ideológico. En casi todos los casos, esto se reduce a una de tres posiciones: ser firmemente de izquierda, ser fervientemente de derecha o apoyar apasionadamente una causa separatista. A menudo ocurre que cuando tienes dos rivales dentro de una misma ciudad, uno se identifica claramente como el club del pueblo o de los trabajadores y tiende a ser más inclinado hacia la izquierda, mientras que el otro es visto como el club de los ricos o del establecimiento y tiende a ser más conservador. Siempre he permanecido muy apolítico en este canal por razones más que evidentes, pero puramente en lo que respecta a la política de los clubes de fútbol y sus aficionados, me atrevería a sugerir que un lado es claramente más tóxico. Se suele ver a un grupo de ultras de centro moderado cantando a los aficionados rivales sobre una política fiscal sensata o sobre los méritos de la pena de muerte como un medio de disuasión eficaz. No, los clubes con ultras conocidos de extrema derecha tienden a operar fuertemente dentro de los terrenos del fascismo, el racismo y la homofobia, mientras que los clubes más liberales a menudo terminan de esa manera, simplemente como un medio de protesta y disociación de la extrema derecha. Hay literalmente miles de clubes de fútbol asociados políticamente en todo el planeta. Seleccionar cuáles son los más políticos claramente no puede ser una ciencia exacta. He intentado incluir clubes de todo el espectro político, derecha, izquierda y separatistas, y al menos espero haber recogido algunos ejemplos sumamente interesantes. Aquí están mis 7 clubes de fútbol más políticos. Si Omonia y el Hapoel de Nicosia son ejemplos perfectos de la divergencia política entre dos equipos dentro de una sola ciudad. El Omonia se formó a finales de la década de 1940, después de que el Hapoel enviara un telégrafo a la Asociación Helénica de Atletismo Amateur, quejándose de un supuesto motín comunista durante la Guerra Civil griega. Varios jugadores del Hapoel con tendencias de izquierda se distanciaron posteriormente del club, o de hecho fueron expulsados directamente, terminando por unirse al nuevo club de Nicosia, el AC Omonia. Tanto el Omonia como el Hapoel estuvieron cargados políticamente desde ese mismo día, y tales tendencias nunca han remitido con el paso de las décadas. Los dos clubes son los dos más exitosos de todo Chipre, con el Omonia habiendo dominado ampliamente en los años 1970 y 1980, mientras que el Hapoel ha reafirmado su dominio a lo largo de la última década. Sería justo decir que los partidarios del Omonia son mucho más fervientes en sus puntos de vista políticos que sus enemigos eternos, con el 80% de los fanáticos del Omonia alineándose con el Aquel en una encuesta reciente, la cual es la organización marxista-leninista y el segundo partido político más grande de Chipre. Los seguidores del Omonia tienen fuertes lazos con otros clubes de izquierda como el Standard de Lieja y el Hapoel Tel Aviv, ambos de los cuales entraron en mi lista corta inicial, pero no figuran en la selección final de 7. Los seguidores más conocidos del club, los de Gate 9, también son famosos por sus firmes posiciones de izquierda. Imágenes ideológicas como pancartas con el rostro del Che Guevara se pueden ver muy a menudo en las gradas durante los partidos del Omonia. Estaremos haciendo un eslalón constante de izquierda a derecha a lo largo de este top 7. Y en el puesto número 6 se encuentra el Zenit de San Petersburgo, un club cuyo apoyo de extrema derecha parece haber crecido considerablemente con el paso de los años. A diferencia del Omonia, Zenit no se fundó sobre un principio político presupuesto, y para la mayor parte de Europa, las opiniones extremas de ciertas secciones de la base de aficionados del Zenit solo rara vez se han hecho evidentes durante la última década. Dado que la ciudad de San Petersburgo ha tenido durante mucho tiempo un fuerte sentido de nacionalismo, junto con el hecho de que el Zenit es propiedad y está financiado por la empresa estatal multimillonaria Gazprom, esto tal vez no debería ser una gran sorpresa para nadie. En el año 2012, el grupo de seguidores del Zenit llamado Landskrona envió una carta abierta o manifiesto a la directiva del club, exigiendo que el Zenit se abstuviera por completo de comprar jugadores negros u homosexuales. Esta demanda de un equipo enteramente blanco y heterosexual fue defendida por Landskrona tras una condena internacional generalizada diciendo que no era racista ni homofóbica. No, por supuesto que no, sino que el Zenit buscaba simplemente mantener una tradición importante. Tonto de mí, menos mal que lo aclararon. Debo admitir que yo era uno de los que pensaba que era un poquitín racista. Tirar plátanos a jugadores negros obviamente tampoco es racista, solo una buena tradición a la antigua, diversión sana para toda la familia. Desde entonces, el Zenit ha continuado viéndose empañado por constantes incidentes de racismo. Una pancarta que proclama "No hay color negro en los colores del Zenit" se ha visto muchas veces en las tribunas, junto con cánticos de mono y capuchas del Ku Klux Klan. Todos los fanáticos del Zenit se sienten representados por el ala xenófoba de los ultras del club, pero incluso los fanáticos más liberales del Zenit admiten que estos sentimientos resuenan con muchos más aficionados casuales de lo que se podría admitir tranquilamente. La ciudad de San Petersburgo es solo una gran yuxtaposición en muchos aspectos, siendo la capital cultural de las artes, la música y el libre comercio, mientras mantiene sentimientos rígidos, nacionalistas, xenófobos e intolerantes en amplios sectores de la población. En muchos sentidos, el Zenit no es una excepción, y el club tiene ahora una reputación bastante turbia en el escenario internacional. Aunque hay innumerables ejemplos de clubes de fútbol de izquierda y de derecha, los primeros grupos ultras en particular tienden a albergar más sentimientos de extrema derecha.
Eso es particularmente cierto en el fútbol italiano, donde equipos como el Hellas Verona, el Inter de Milán y hasta cierto punto, la Juventus, el Ascoli y el Padova tienen ultras de marcada tendencia de derecha. AS Livorno destaca de forma sobria dentro del juego italiano, como un club con una base de aficionados profundamente de izquierda. Ciertamente ningún club lleva sus puntos de vista políticos de izquierda con más orgullo y vehemencia que el Livorno su estadio. Ahora nombrado en honor al antiguo jugador Armando Picci, fue nombrado originalmente en honor a la hija de Benito Mussolini, Edda Ciano Mussolini. Esto nunca fue adecuado para la ciudad de Livorno, que siempre ha contado con una población cosmopolita y de izquierda, o al menos desde que la ciudad era parte de la República de Florencia. Los trabajadores de Livorno han tenido durante mucho tiempo un fuerte sentido de camaradería contra sus jefes ricos. Cuando el Partido Comunista Italiano se formó en 1921, no fue ninguna sorpresa que considerara a Livorno su hogar espiritual. A medida que la extrema derecha comenzó a asociarse fuertemente con los clubes de fútbol en las décadas de 1970 y 1980, los sentimientos de extrema izquierda se pudieron sentir con mayor fuerza en el AS Livorno. La ciudad misma continúa apoyando masivamente a políticos de izquierda, y los fanáticos del Livorno exhiben regularmente imágenes soviéticas y cubanas en las gradas en lugar de símbolos italianos. Además, se ganaron la ira de todo el público italiano cuando un grupo de seguidores abucheó durante un tributo a los soldados italianos muertos en Irak. Los aficionados del Livorno mantuvieron que el abucheo estaba dirigido estrictamente a la participación de Italia en la guerra, y no a los fallecidos. Pero como era de esperar, fue una acción extremadamente impopular para la mayoría. Bien podemos ir del club más de izquierda de Italia al más de derecha. Aunque hay muchos clubes de derecha en Italia, ninguno se acerca a la SS Lazio. Se decía históricamente que la Lazio era el club del dictador Benito Mussolini, aunque el líder italiano en realidad buscó unir a los principales clubes con sede en Roma para formar un gran rival capaz de competir contra los poderosos equipos de Milán y Turín. Una propuesta que la Lazio rechazó firmemente. Mussolini pudo haber sido fusilado y colgado de una viga de metal en 1945, pero el apoyo hacia él y un creciente sentimiento neofascista se han sentido durante mucho tiempo en las gradas del Estadio Olímpico. Los fanáticos de la Lazio forman el grupo de seguidores más violento y racista de toda Italia, y hay bastante competencia en ambos frentes. En los 90, los fanáticos de la Lazio desplegaron una pancarta antisemita en un derbi contra la Roma que decía: Auschwitz es su país, los hornos son sus hogares. Los saludos romanos, los cánticos de mono y las imágenes devotas de Mussolini han sido elementos comunes entre los llamados ultras de la Lazio. Más recientemente, produjeron masivamente imágenes de Ana Frank vistiendo la camiseta de la Roma, lo cual los perpetradores sin cerebro describieron como una mera burla inofensiva, además de negar categóricamente la idea de que hubiera algo racista en los cánticos de mono. En el verano de 2019, Fabrizio Piscitelli, conocido como Diabolik, quien dirigió al grupo de seguidores más extremo de la Lazio, fue asesinado a tiros en un banco de un parque en la ciudad de Roma. Hablé sobre el St. Pauli en este canal en referencia a su intensa rivalidad con el Hansa Rostock recientemente, quienes tienen una gran cantidad de ultras de extrema derecha y neonazis. Pero mientras que el Rostock se queda fuera de este top 7, el St. Pauli tenía que aparecer de forma obligatoria. A principios de la década de 1980, el St. Pauli era un club alemán de divisiones inferiores como cualquier otro, que atraía a entre 2.000 y 3.000 fanáticos para los partidos en la tercera categoría. La politización del club no vino desde dentro del propio vestuario, sino por fuerza de aquellos a su alrededor. A mediados de la década de 1980, el fenómeno del hooliganismo en el fútbol alcanzó su punto máximo, a menudo con marcados matices racistas y xenófobos o posturas abiertas de extrema derecha, y el fútbol alemán no fue una excepción a esta regla. Esto fue particularmente prevalente con los vecinos mucho más grandes del St. Pauli, el Hamburgo. Ciertos seguidores del Hamburgo, al ver que ya no podían sentarse o estar de pie junto a personas que profesaban este tipo de opiniones odiosas, buscaron una alternativa y tropezaron con el pequeño St. Pauli. Los activistas de extrema derecha tuvieron prohibido asistir a los partidos del St. Pauli, convirtiéndolo en el primer club alemán en tomar formalmente tal postura. La popularidad del St. Pauli en Alemania y en todo el globo comenzó a despegar. Desde entonces el club ha tomado firmes posturas socialistas a favor de los derechos de los trabajadores, antirracistas y antihomófobas. Hace un tiempo, el club incluso despidió al centrocampista turco Cenk Şahin, después de que subiera una publicación en sus redes sociales apoyando la ocupación militar turca del norte de Siria. Beitar Jerusalén es un club cuyos seguidores se han jactado anteriormente de ser el club más racista del mundo. El Beitar ha tenido fuertes lazos con milicias sionistas de extrema derecha desde su fundación en la década de 1930. Si hasta el día de hoy es el único equipo de la Premier League israelí que nunca ha fichado a un jugador árabe musulmán. El club sí llegó a fichar a 2 futbolistas musulmanes chechenos en 2013, a lo que los seguidores respondieron con protestas masivas, quemando las oficinas administrativas del club y abandonando el estadio de forma masiva cuando uno de estos jugadores marcó un gol. Los 2 jugadores ni siquiera registraron dobles dígitos en términos de apariciones entre ambos. El cántico característico del club consiste en gritar a pleno pulmón las palabras «Muerte a los árabes», con el grupo de seguidores de extrema derecha La Familia dictando muchas de las acciones más controvertidas de la entidad. La presentación del fichaje de Ali Mohammed por 1,5 millones de euros tuvo graves problemas. La ex estrella del Maccabi Netanya era cristiano, algo que La Familia se alegró de descubrir, pero aún así exigieron que el centrocampista cambiara su nombre de Mohammed porque sonaba demasiado musulmán. El propietario del Beitar amenazó con demandar al grupo por semejante exigencia, mientras el Beitar lucha con las franjas extremistas que dominan la afición.
Cuando una cultura está tan profundamente arraigada, es extremadamente difícil de cambiar. Cuando los clubes de fútbol salen con eslóganes tediosos y nauseabundos como significa más, a uno se le podría perdonar que los descartara simplemente como palabrería de marketing. El caso del Left de Barcelona, sin embargo, su lema de más que un club, realmente tiene un peso histórico real. El club mismo y el movimiento soberanista catalán están inextricablemente ligados. La independencia catalana y el catalanismo no son cuestiones impulsadas directamente por la directiva del FC Barcelona, que disfruta de un enorme apoyo de otras partes de España, Europa y todo el mundo. Pero la importancia histórica del club para el movimiento significa que el equipo conserva una enorme trascendencia en las gradas. En 1925, el estadio de Les Corts del Barcelona, que precedió a su traslado al Camp Nou, fue clausurado durante 6 meses después de que los seguidores abuchearan el himno nacional español. La represión de la cultura catalana se intensificó notablemente durante la era de la dictadura de Franco, cuando el idioma catalán fue prohibido en la mayoría de los lugares públicos y limitado estrictamente al uso familiar. Esto solo reforzó los lazos entre la cultura catalana y el FC Barcelona, sirviendo el estadio del club como un raro foro público en el que la gente catalana podía hablar su propio idioma en libertad. En 1936, el presidente del Barcelona, Josep Sunyol, fue capturado por tropas nacionalistas españolas y ejecutado. En la década de 1940, Franco ordenó que el Barcelona cambiara su nombre oficial y eliminara la bandera catalana de su escudo. Durante toda la era de Franco, el Real Madrid fue promovido como el club del nacionalismo español y, naturalmente, el Barcelona fue visto de forma mucho menos favorable por el régimen. Numerosos casos de juego sucio han sido sospechados por el Barça a lo largo de los años. Desde alegaciones de amenazas de la policía en el descanso de un partido en el que el Barça terminó perdiendo 11-1 contra el Real Madrid, hasta las enormes controversias que rodearon al fichaje de Alfredo Di Stéfano. El club de fútbol estuvo una vez más entrelazado con la votación de independencia de Cataluña en 2017. Si los lazos entre el FC Barcelona y la idea del orgullo catalán y el separatismo son simplemente imposibles de pasar por alto, eso es todo por el Top 7 de hoy. Muchas gracias por ver el video. Danos un me gusta si disfrutaste el contenido y obviamente asegúrate de estar suscrito a AHC Sevens. Además, si lo estás viendo desde un dispositivo móvil, intenta tocar tu pantalla ahora mismo. Aparentemente a veces es necesario para que aparezca nuestro pequeño botón de suscripción y un par de videos adicionales que YouTube considera que podrías disfrutar.